Aire y también en YouTube. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Estamos como Radio Alas FM 101.7. En tu radio ya no sos espectador. Hacemos esta estación juntos. Comunicate. WhatsApp 2644-600694. En Facebook e Instagram somos Radio Alas San Juan. YouTube, Radio Alas FM 101.7. Primavera 2024. En la estación más linda del año. Seguimos juntos, llevándote lo mejor. La careta política. Carlos Castro Espinosa. Por Radio Alas te informarán sobre los temas que el resto de los medios hacen silencio de radio. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Qué tal, cómo les va? Bienvenidos a la careta política de este día martes 8 de octubre del 2024. 14 grados la temperatura, ahora una mañana fresquita. La máxima, por supuesto estamos esperando la máxima, actualizarla, pero hay aviso amarillo por lluvia. Por supuesto, esta es la novedad y el pronóstico para dentro de unos días. Por ejemplo, mañana la máxima será de 18, el jueves 25 grados y el viernes tendremos 29 grados. Vamos a arrancar con un tema que tiene que ver con la salud, específicamente con un hospital que es importante porque debe ser el único hospital de adictos que Milei proyecta cerrar. Bueno, ya ha tenido una fuerte repercusión. Me gustaría que escuchemos a Néstor Tenema justamente haciendo foco en esto y bueno, y buscar un presupuesto compatible, pero también buscando la eficacia, la eficiencia en términos de gestión. Creo que por eso también pasa la reflexión que hace Néstor Tenema, pero lo vamos a escuchar atentamente porque tiene que ver nada más y nada menos que con la salud pública. Adelante, Tony. A ver, 8:50, voy a hacer alguna referencia. Me parece que es útil explicar qué es lo que está pasando con una serie de reformas que el gobierno está implementando en el área de salud, cuyo punto más sensible es lo que está pasando con el Hospital Laura Bonaparte. Ustedes saben, y si no saben les cuento, que el gobierno tiene una intención muy fuerte de cerrar un hospital nacional. El Hospital Nacional se llama Laura Bonaparte y es un hospital que en su historia tiene como precedente lo que se llamaba el Cenareso. El Cenareso era el Centro Nacional de Recuperación, no sé cómo es la sigla, pero de adictos, que después de la Ley de Salud Mental, que se aprobó en el 2010, tuvo un desarrollo muy fuerte, un aumento presupuestario muy importante, un aumento de personal muy importante, y se transformó en el gran hospital de adictos de la Argentina. Es decir, si alguien que no tiene plata tiene un hijo adicto, al lugar donde va es al Hospital Laura Bonaparte. A partir de que el gobierno lo cierre, que es la intención que tiene, no va a haber un lugar especializado en adictos para que las personas los llevarán a otros lados, a hospitales psiquiátricos locales, provinciales, de la zona donde viven, si es que hay alguno, o algún hospital normal donde seguramente sea rechazado porque no se especializan en adictos. Con lo cual, el efecto principal, el primer efecto de cerrar el Hospital Bonaparte es dejar a muchísima gente sin esa cobertura. El gobierno argumenta que la eficiencia en el gasto del Hospital Bonaparte es muy baja, cosa que realmente yo no tengo elementos para decir si es cierto o no. Dice que hay un presupuesto de 17.000 millones de pesos para solamente 19 internados. Por supuesto que en estas cifras hay mucho de manipulación o mucho de exageración, pero de los trabajadores diciendo que están todas las camas llenas, y además nosotros hacemos seguimientos, trabajo de guardia, trabajo interdisciplinario, y hay toda una discusión sobre cantidad de empleados, cantidad de presupuesto y el servicio que el hospital brinda
a la sociedad. Es muy difícil desde el lugar de un periodista saber cuánto de lo que dice el gobierno o cuánto de lo que dicen los trabajadores de Bonaparte es cierto o es mentira, pero déjeme ir un poquito más allá. Vamos a suponer, solo por razones metodológicas, solo para correr un tema de discusión en el medio, que el gobierno tenga razón, que la cantidad de dinero puesta ahí en comparación con los servicios que se hace sea desproporcionada. Bueno, hay formas de evitar el cierre de esto. La primera es hacer una buena gestión. Si vos, es obvio que un hospital de adictos, es obvio para quienes creemos que el Estado debe atender a personas que están en situación muy vulnerable, que un hospital de adictos público es necesario, porque si no, los chicos que, por ejemplo, toman Paco en una villa, ¿dónde van a pedir ayuda? ¿Dónde van sus familiares a pedir ayuda? Entonces, si vos cerrás el único hospital de adictos que hay, lo que haces es evitar que estos chicos tengan dónde ir. Entonces, si vos tenés plata para gastar, vas, gestionás y das la pelea para que eso funcione, si crees que no funciona. Entonces, lo primero que uno... y después, la otra posibilidad es que si hay una desproporción entre los servicios y el dinero que se gasta ahí, lo que puedes hacer es recortar el dinero, no cerrar el hospital. O sea, alternativas para no cerrar el hospital hay muchas. Lo que pasa, y acá está lo fundamental de esta historia, no es el Hospital Bonaparte, sino otra cosa. Lo que pasa es que el gobierno no quiere que el hospital esté abierto, porque el gobierno tiene un plan para cerrar muchos hospitales. Yo ayer me dediqué a tratar de entender este tema, hablé con muchos técnicos de la salud, gente que ha trabajado en salud pública, gente que trabaja en salud pública, y todos coinciden que el gobierno, puertas adentro, hablando con ministro de Salud del Interior, ha dicho: nosotros nos vamos a poner un mango más en salud. La parte del presupuesto nacional que pone del presupuesto de salud, el presupuesto de salud tiene varias fuentes privadas, fuentes públicas. O sea, hay presupuesto de salud que se canaliza a través de obras sociales sindicales, otros de privadas, de obras de prepagas, otros fuentes municipales, fuentes provinciales, fuentes nacionales. Bueno, el gobierno nacional ha dicho a muchos ministros del Interior: nosotros no queremos poner un mango más. ¿Y en qué se nota esto? ¿En qué consecuencias tiene? Que el gobierno, en su plan, veremos en qué tiempo, pero van a ver que esto lo van a ir viendo, los conflictos en los hospitales nacionales se van a ir reproduciendo mes a mes. Esto no es una historia que tenga que ver solamente con el Bonaparte, es una mirada que es: nosotros no queremos poner un mango más en salud pública. Que además no es nada más que llevar a cabo paso a paso, con tiempos, con picardías, con argumentos, el plan de Milei de las elecciones. Lo que la gente votó, la salud pública no sirve para nada, con lo cual desmantelémosla porque es un gasto al pedo, el gobierno va a querer ponerlo en marcha. El gobierno nacional tiene 8 hospitales nacionales. Lo que yo he recabado es que hay 2 que no va a cerrar, que son el Garrahan. Ahora me voy a referir un cachito al Garrahan. El Garrahan y el que está en el cruce de Florencio Varela, que es un hospital público de alta complejidad. Los otros 8 están en la mira del gobierno para ser cerrados. Entre ellos, el que se me viene a la mente, porque además lo han mencionado en reuniones, el Hospital Posadas. El Hospital Posadas es un hospital muy importante de la zona oeste y el gobierno pretende cerrarlo. Esto se ha dicho y esto forma parte de la forma que tiene el gobierno de prestar atención de la salud. Créanme que yo sé que esto que estoy diciendo genera ansiedad en muchos hospitales, pero esto que estoy diciendo es información. El gobierno desmentirá, después retirará, pero van a ver que a lo largo de los meses y a lo largo de los años ustedes van a recordar: che, una vez te dijo que iba a haber quilombo en el Hospital Posadas. Y en los otros 7, el Bonaparte y los otros 7 hospitales nacionales, excluyendo, el Garrahan y al Hospital del Cruce Florencio Varela. Esto que estoy contando, y voy a hacer hincapié ahora en qué pasó esta última semana de Garrahan, porque hay tantas informaciones que uno no tiene tiempo de precisar cada una de las cosas. El gobierno está desmantelando programas de salud como el programa Acompañar, está debilitando programas de prevención del embarazo de adolescentes como el programa ENIA. En cada uno de los casos, cuando hay debate público, hace lo que haría cualquier persona pícara. Dice: che, tal cosa no funciona, hay ñoquis. Encuentra el defecto puntual para explicar no la reforma, sino siempre el cierre. O la baja brutal del presupuesto. El acercamiento no tiene que ver con la atención de la salud o con tratar de mejorar instituciones que funcionan mal. El acercamiento tiene que ver con una cuestión presupuestaria y una cuestión filosófica. Se cierra.
decir, lo que está pasando con el Bonaparte es parte de una cuestión filosófica, no de reformar lo que no anda, sino directamente de cerrarlo porque eso genera un ahorro, o creen que genera un ahorro. A ver, en ese contexto aparece también el conflicto de Garrahan. ¿Qué es lo que pasó en el Garrahan? El Garrahan es, a diferencia de otros hospitales, es un hospital que tiene mucho prestigio, porque es el hospital que atiende en cuestiones graves a los niños de todo el país. O sea, tocar eso, ya tocar clínicas, tocar todo este sistema, sin ver cómo repararlo, es, desde mi punto de vista, criminal. Pero además, en el caso de Garrahan, tiene un poder simbólico muy fuerte. Por eso, cuando da las puertas abiertas, el gobierno no incluye al Garrahan entre los puertas cerradas, el gobierno no incluye al Garrahan entre los hospitales a cerrar. Pero lo mete en tensión y genera el conflicto que hubo la semana pasada. ¿Qué fue lo que pasó en ese conflicto? El Garrahan, a diferencia de muchos otros hospitales, tienen médicos, enfermeros y asistentes, kinesiólogos que trabajan full time, o sea, trabajan 8 horas, a diferencia de muchos hospitales en la ciudad de Buenos Aires que trabajan medio turno, trabajan por la mañana, sea esto oficial o no, así es como funciona. Por lo tanto, los trabajadores del Garrahan no pueden tener otro trabajo. Cuando alguien dice gana un palo 200, es un médico que gana un palo 200 por todo concepto. Lo que pasó en los últimos meses es que como el Garrahan es nacional, los sueldos de los institutos de salud nacionales cayeron muy por debajo de, por ejemplo, un residente en un hospital de la ciudad gana más que en el Garrahan. A veces incluso trabajando un poquito menos. ¿Por qué? Porque el recorte que hace Milei afecta a los hospitales nacionales y no a los hospitales de la ciudad, por dar un ejemplo. Entonces ahí ya hay una tensión, perdieron muchos salarios. El Garrahan tiene autarquía financiera o algo así, quiere decir, puede administrar sus propios recursos. Entonces, si el Garrahan, por ejemplo, hace un acuerdo con una obra social y entra dinero, el consejo directivo del Garrahan lo ha hecho muchas veces, a veces da un bono a sus trabajadores para mejorar su situación salarial y para que el trabajo en el Garrahan se haga mejor, porque, a ver, no seamos ingenuos, en parte el resultado del trabajo de trabajadores tiene que ver con cuánto ganan, porque si ganan poco, están a disgusto, tienen que buscarse otra changuita, etcétera. Podés simular que eso no tiene efectos, pero tiene efectos. Entonces los consejos directivos muchas veces dan un bono, como dieron la semana pasada, para aliviar la situación salarial. La semana pasada o el mes pasado. ¿Qué hizo el gobierno? Esto no es plata del gobierno, es plata que sale de otro lado. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno destituyó al consejo directivo de Garrahan y puso otro, el nuevo ministro Lugones, que me lo describen como un carnicero, un tipo que viene a ajustar, a cerrar hospitales, etcétera. ¿Qué hizo el gobierno? Echó al consejo directivo culpándole de haber dado un bono de manera inconsulta. Ahora, ese consejo directivo tenía los derechos, las facultades de dar ese bono para aliviar una situación salarial que perjudicaba el funcionamiento del Garrahan, porque la siguiente que van a decir es, che, están trabajando mal, pero si estás pagando poco. Entonces, lo que yo veo en el caso del Bonaparte, que hoy hay un acto, hay un montón de gente ahí defendiéndolo, etcétera, etcétera, que más allá, y esto lo subrayo porque no conozco y tengo versiones encontradas sobre cómo funciona el hospital en sí, el gobierno dice una cosa, los trabajadores dicen otra, las posiciones son muy cerradas y tal vez haya cosas que mejorar en el Bonaparte respecto a la situación que hay. Pero esto no tiene que ver con lo que pasa en el Bonaparte, sino con un plan general del gobierno de cerrar hospitales. Repito, hay un plan general del gobierno de cerrar hospitales. Y en conflicto con el Garrahan tiene que ver con un hospital que no cierran, pero quieren bajarle los ingresos a los trabajadores, con lo cual resiente la atención de la salud pública. Y el conflicto con el Bonaparte tiene que ver con esta segunda parte, que es cerrar una cantidad de hospitales nacionales. Alguna gente podrá decir, está bien porque necesitamos ajustar el gasto público y eso cura la inflación. Ahora, tenés que cerrar un hospital. A ver, Menem, que fue el gobierno más más agresivo en la reforma del Estado, nunca puso eso sobre la mesa. Menem podía cerrar ramales de trenes, pero nunca se le ocurrió cerrar hospitales. Tengo incluso, no lo estoy viendo, pero tengo la sensación de que además de eso debe haber construido algunos hospitales. En general, mi evaluación, en parte la evaluación que uno hace de un gobierno, tiene que ver con cómo cuida la salud y la educación.
Si vos lo que haces es, como idea, es cerrar hospitales y poner en tensión la universidad y poner en tensión todo el sistema científico, que es el otro tema de político de este momento, mostrás una concepción, la concepción de este gobierno, que es la concepción, insisto, que no sorprenda a nadie, porque es lo que votó la gente. Es decir, en defensa del gobierno lo puedo decir, la gente, 56%, votó que a un tipo que decía afuera los hospitales, afuera las universidades, afuera las escuelas públicas, reemplacémoslos con vouchers. Tal vez en el desarrollo cotidiano de lo que hace el gobierno, eso no se pueda poner en práctica de un minuto a otro. Pero lo que hay detrás es esa concepción. Hoy Jairo ponía un reportaje, una parte del reportaje que hizo, gran reportaje, José del Río a Marcos Galperín, donde le pregunta por la educación privada y la educación pública, y le dijo, la educación tiene que ser privada, no se puede hacer de un momento a otro, pero lo que tiene que haber de trasfondo es que la educación sea privada, no pública. Entonces, y bueno, esa es la concepción que tiene este gobierno, que los hospitales sean privados y que haya los hospitales que el mercado habilite. Si no da rentabilidad, ¿qué rentabilidad puede tener atender a un adicto pobre? Ninguna. Con lo cual, si el Estado no está, eso no va a suceder y se terminó. Yo pensaría de otra manera si el gobierno dijera, che, tenemos tal problema en el hospital Bonaparte, y da una pelea fuerte para que eso funcione bien. Y entonces sí, hemos contratado a 10 médicos de primer nivel o 10 especialistas que se han destacado en tal cosa, y vamos a hacer una experiencia piloto para que un hospital que nosotros creemos que funciona bien, funcione bien. Y eso decís, a ver. Pero si la respuesta frente a algo que funciona mal, pero es necesario, es cerrarlo, te muestra una filosofía. Y me parece que la discusión que hay en el Laura Bonaparte tiene que ver con eso, y no tiene que ver con la discusión que el gobierno quiere meter. Y que además revela una constante del gobierno. ¿El gobierno qué hace? Y a veces encuentra fallas en alguna institución y la cierra, y a veces inventa fallas en alguna institución, con lo cual no sabes cuándo inventa y cuándo inventa y cuándo dice la verdad. Es decir, lo que pasa en el Bonaparte se puede vincular con lo que pasó en su momento en el FISU, el Fondo de Asistencia a las Villas Miserias, que inventaron hechos de corrupción que nunca pudieron probar y que reventaron. Y después tiene que ver también con lo que pasó con los comedores populares, que dijeron el 50% se roban toda la comida, pero no le dieron ni al 50% que teóricamente se robaba y nunca pudieron probar, ni al 50% que según ellos no se robaba nada. Entonces, ¿qué hicieron? Destruyeron todos los aportes a los comederos populares y así sucesivamente. De nuevo, no estamos discutiendo acá ni el déficit fiscal, ni el superávit fiscal, ni el equilibrio fiscal. Ojalá el gobierno logre sostener el tiempo el equilibrio fiscal. Estamos discutiendo, en todo caso, criterios muy inhumanos de administración del Estado, o por lo menos ni siquiera discutiendo, contándoles criterios muy inhumanos de administración del Estado, y criterios para hacer un ajuste donde alguna gente queda muy privilegiada y otra gente no. A ver, para dar un ejemplo, en un contexto donde cerrase un hospital, no puede haber diputados que viajen a Ucrania, porque eso cuesta. Y así sucesivamente, cantidad de cosas que no se deberían hacer. Son las 9:06 de la mañana. Muy bien, ahí estaba Ernesto Tenenbaum, ¿no? Con un tema tan central como el hospital público. Hacemos la pausa, 8 de la mañana, 20 minutos, ya venimos con más en la careta política por Radio Alas en el 101.7 y su canal de YouTube. La temperatura en este momento 14 grados, nublado. Bueno, ya nomás estamos de vuelta. Adelante, Tony. La careta política. Información de verdad por Radio Alas. Con la conducción de Carlos Castro Espinosa. Todos los días, todo el día, todas las noticias. La7.info. Periodismo de
La Careta Política. Información de verdad por Radio Alas. Con la conducción de Carlos Castro Espinosa. Muchas gracias. Continuamos con la Careta Política, 14 grados la temperatura, el contacto lo tenemos con el diputado de La Libertad Avanza, Fernando Patinera. Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, Carlos, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, creo que uno de los temas que tiene en carpeta la Cámara de Diputados está relacionado con el pedido de juicio político a cortistas por la causa La Superiora, y eso, digamos, da tránsito a que la comisión acusadora es la que tiene que decidir, definir, ¿no? Bueno, sí, como bien dice, ahí se ha radicado una denuncia contra integrantes y partes de los ministros de la Corte local. Así que se ha disparado dentro de esto lo que se conoce como el proceso de juicio político, en el cual intervienen dos salas en que se ha dividido la Cámara de Diputados en el momento de su conformación de esta gestión. Está dividida por dos, la sala acusadora y la sala juzgadora. Y dentro de esta sala acusadora hay la conformación de la comisión de 5 diputados, que son los que intervienen en primer lugar, la cual yo integro, y a los fines de llevar adelante las medidas tendientes a verificar la realidad y la existencia de los hechos en que dan sustento a la denuncia. Claro. Una vez que está corroborado la existencia de todo hecho, se forma un dictamen a la sala acusadora que tiene que decidir si sostiene la acusación o no, en cuyo caso pasa a la sala juzgadora, por supuesto. Es la comisión la que se expide, la que integra, la que se expide en primer término de esta comisión especial, a quien ya han sido remitidos los antecedentes, que tiene amplias facultades probatorias para verificar la existencia de los hechos que dan lugar a la denuncia. ¿Está bien? Una vez que está acreditada la existencia o la inexistencia, se genera un dictamen hacia la sala acusadora, y la sala acusadora decide si sostiene o no la denuncia ante la sala juzgadora. Y no hay a corto plazo digamos, una definición acerca de este mecanismo, o por supuesto... No, la sala, en este momento el plazo que está disparado es el de esta comisión especial, que tiene un plazo de 40 días hábiles, a los fines de indagar, y dictaminar sobre los hechos. Después de eso es la sala acusadora la que tiene que resolver, y para el caso que resolviere acusar pasa a la juzgadora, que tiene 30 días hábiles para resolver la cuestión. Y alrededor de eso, Fernando, digamos, de lo que es la superiora, ustedes dentro de la Cámara de Diputados están abocados a esto que decías vos, pero son 40 días, o sea, hábiles, así que hay un trecho largo que recorrer todavía, ¿no? Son 40 días hábiles donde seguramente se van a... si bien no puedo, Carlos, interiorizar sobre el contenido de la cuestión, es por una cuestión de confidencialidad que existe dentro del proceso y en resguardo a preservar el interés de todas las partes denunciadas y denunciados. Sí, es un plazo bastante exiguo, que más allá de las medidas probatorias propuestas en la denuncia, nosotros tenemos las facultades de resolver, decidir, solicitar otras medidas para verificar efectivamente la existencia de los hechos, ¿no? Claro, sí. Asegurarse que el trámite se haga con todo rigor. Totalmente, y garantizar, por supuesto, a todas las partes, garantizar la investigación y la transparencia de la investigación, para que puedan, después cuando le toque hoy día, interviene una sola de las partes, que es la denunciante,
Después, si es que se corrobora y es que la sala decidiese acusar, intervendrá en su defensa las personas denunciadas, los funcionarios denunciados. El debido, con lo que ustedes llaman siempre el debido proceso en la cuestión. Exactamente, en esto tenemos que ser celosos en resguardar el legítimo derecho de defensa y sobre todo preservar la discrecionalidad, la cautela en la difusión de los datos hasta que estén corroborados. Bueno, otro tema, Fernando, tiene que ver con la cuestión electoral en la provincia de San Juan, porque ya hay una boleta única que se ha aprobado a nivel nacional, pero San Juan tiene la vetusta ley, que es la ley de lema, bueno, que ha sorprendido a propios y extraños, aquellos que creían que era la llave para seguir gobernando en el caso del gobernador saliente, pero básicamente creo que el compromiso justamente era un cambio. ¿Sabes algo de eso? Bueno, nosotros tenemos ya que a nivel nacional se ha avanzado, por suerte, con la boleta única, que en realidad es un proyecto que viene a dar respuesta y viene a hacer la reacción legislativa lógica a un reclamo por parte de la ciudadanía en general. Toda la gente venía ya reclamando una simplificación en términos electorales, de emisión de sufragio, y sobre todo simplificación de la emisión de voto y de la determinación de los candidatos y la composición de las mayorías. Esto creo que ya era un anhelo de la ciudadanía y la resistencia tenía que ver con aquellos que siempre se han favorecido con el manejo de las estructuras populosas, de los mecanismos de la vieja política, del negocio político, de la distribución de mercadería, del robo de boletes, todo esto que no tiene absolutamente nada que ver con un sistema político, democrático, transparente y honesto como tiene que ser. Así que, por mi parte, celebro que se haya avanzado en esta boleta única. Creo que todavía la gente no ha tomado dimensión, todos creo que no hemos tomado dimensión de la transformación que esto significa, pues no solo es en términos de emisión del voto para el ciudadano, sino que va a cambiar la forma misma de hacer política, la instalación de los candidatos, de alguna forma, por lo menos a nivel nacional, se termina con este sistema de los candidatos escondidos dentro de una lista sábana, es decir, va a ser más individualizado, lo cual yo tengo expectativa de que esto empodere de mayor forma al ciudadano con su voto en la elección y en la identificación de los candidatos. Ahora, esto se da en el orden nacional, por supuesto, que esto refiere pura y exclusivamente a la elección de candidatos nacionales, es decir, que el año que viene, acá en la provincia de San Juan, vamos a utilizar el sistema de boleta única papel. Ahora la aspiración está dada para que esto se replique como una modalidad similar, igual o bueno, tiene que ser motivo de análisis en la provincia de San Juan. Desde mi banca estamos en el análisis del diseño de un proyecto en términos de boleta única, pero seguramente, y ha sido parte de la propuesta de campaña del oficialismo actual, avanzar en una reforma del Código Electoral. Creo que, como bien vos decías, tenemos un sistema electoral que se trató de hacer a medida de alguien y que le terminó quedando o chico o grande, pero definitivamente no le quedó, y generó la verdad que un engendro en términos electorales increíble, donde se terminó judicializando en exceso. De hecho, que esto concluyó con un pronunciamiento de la Corte Suprema impidiendo la presentación de quien originariamente era candidato por parte del justicialismo, que era el ex gobernador Sergio Uñac. Y el mayor daño que generó el desdoblamiento de la elección entre candidatos a gobernador y vicegobernador y representantes
a la Cámara de Diputados, lo cual de alguna forma distorsionó la autoridad porque ha generado un entrecruzamiento entre las mayorías en la Cámara de Diputados y el oficialismo local. Así es que es de suponer que eso va a estar, va a ser el tema de ocupación de la Cámara de acá en adelante. Obviamente que esta situación de pedido juicio político es algo que va a llevar la ocupación por parte de la Cámara, o por lo menos inicialmente quienes estamos integrando las comisiones a cargo del abocamiento y conocimiento de esto, pero ese es un tema trascendental, el tema electoral para la provincia de San Juan. Esos son los temas realmente importantes en que la gente está expectante y que está atenta al desempeño de la Cámara, así que creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y generar propuestas válidas en este sentido acá en el ámbito local. Claro, y pensar que no se puede estar manoseando, como se ha manoseado, y a vos que te toca como abogado también el análisis, ¿no? No se puede estar manoseando una legislación que quede a medida de quien la impulsa, y en este caso creo que sin saber el resultado que iba a tener, porque la ley de Lema también la experimentó otro justicialista, o no tan justicialista, era fujimorista, Escobar, que que intentó también hacer lo mismo, con asesoramiento propio y de afuera, con un resultado que te recordarás perfectamente, ¿no? Sí, esto pasa cuando se pretenden hacer en lo electoral diseños personalizados para obtener algún tipo de ventaja y desconocer lo que realmente importa e interesa, que tiene que ver con generar un diseño que facilite el proceso, que facilite y transparente el proceso electoral. Y esta es la verdadera prioridad de lo que se debe respetar más allá de los intereses de los candidatos. Diputado, ¿algún otro proyecto que capta? Bueno, nosotros hoy día vamos a tener labor parlamentaria, así que seguramente vamos a ordenar los temas a tratar en la sesión del próximo jueves, porque esta semana se va a sesionar. Ahí vamos a tratar algunas temáticas que lo vamos a estar definiendo en la labor parlamentaria, algunos proyectos que vienen con el visto bueno desde la comisión, hay algunos proyectos en materia de declaración como patrimonio cultural de algunas zonas arqueológicas en el departamento de Salta que había quedado pendiente. Yo había hecho una observación ahí porque había en algún momento un pronunciamiento por parte del Consejo Deliberante de Hachan preservando el manejo y explotación de recursos en una zona, declarándola como de interés departamental, y esto de alguna forma restringe la posibilidad de avance o exploración en términos mineros, y creo que ahí había generado algún punto de conflicto con la provincia, porque creo que había algún proyecto interesado en eso, porque eso había puesto el acento yo en eso, y seguramente eso lo vamos a estar conversando hoy día para que no se genere la superposición ahí con este tema, y dejarlo transparentado sobre todo. Claro, y que quede todo con toda claridad, todo lo que... Bueno, estamos entonces a la espera de muchas cosas en la Cámara de Diputados. Fernando, te agradecemos este contacto con la Careta Política. Por favor, gracias a vos, Carlos, y que tengas un buen día. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba con nosotros Fernando Patinella, de Libertad Avanza, con los temas centrales que debe tratar la legislatura y que está tratando, en el tema de juicio político a miembros de la Corte, que sigue tiene 40 días hábiles la Comisión Especial para Experiencia, así que seguramente ese va a ser el tema de la Cámara, ¿no? Pero básicamente se están produciendo novedades acerca del proceso judicial central de la superiora. Por ahí creo que está pasando también buena parte de la superación de este problema que tiene por medio la apetencia de hacer crecer intereses en la operación que se hizo en su momento, y que compromete mucho en este caso
al que, digamos, a la familia Payito, en este caso, que es la que está actuando centralmente en esta causa. Vamos a hacer una pausa, 8 de la mañana, 44 minutos, esto es la Caleta Política por Radio Alas. En un ratito volvemos con más. Adelante, Tom. La Caleta Política. Información de verdad por Radio Alas. Con la conducción de Carlos Castro Espinosa. ¿Estás cansada de
91.7. La Careta Política. Información de verdad por Radio Alas. Con la conducción de Carlos Castro Espinosa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. En este último bloque de la Careta Política ya estamos en línea con Santiago Ale, que es el director de la compañía Análisis y Diagnóstico, por supuesto más de 30 años haciendo esta tarea y por supuesto ya tuvo un trabajo que lo va a compartir con nosotros. Buen día, Santiago, ¿cómo va? Buen día, Carlos, gusto en saludarte. Igualmente. Bueno, han hecho un trabajo, han encuestado cuáles son los guarismos. Sí, siguiendo con las mediciones mensuales que venimos haciendo, te tocó los 10 meses de gestión nacional, donde sigue la caída de la percepción positiva del gobierno de Javier Milei. En esta oportunidad, la provincia de Mendoza arrojó una evaluación positiva de 35,08 puntos de aceptación. Una caída desde el mes de marzo, de manera permanente, de manera constante, de a poco, pero que sigue cayendo la percepción de la gente en cuanto al gobierno de Milei. En esta esa percepción es con respecto a la imagen. No, a la gestión de gobierno. Pero eso, gestión de gobierno sola, únicamente. Sola, sí. Nosotros evaluamos gestión de gobierno, no de imagen. Porque de imagen a nivel nacional la ha caído bastante también. Sí, puede ser. La verdad que nosotros no medimos imagen, medimos gestión de gobierno. Si medimos lo que un gobierno hace o no hace. Claro, a eso se refiere la gestión de gobierno. Bien. En este sentido, tengo que aclarar que el trabajo último que hemos realizado lo hemos hecho posterior al anuncio del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Sí, cosa que puede también haber influido en el momento para que tenga tanto rechazo o que tenga una evaluación negativa muy alta. Eso sumado a todo lo que viene ocurriendo, ¿no? El veto a los jubilados, el aumento de tarifas que ya se vuelven prácticamente impagables para la extinta clase media argentina, la caída del consumo, el aumento de la pobreza, de la indigencia, en fin, todo eso creo que hace un cúmulo en el cual el gobierno aparentemente no reacciona y mira para otro lado, ¿no? Claro. Bueno, entonces esos son los datos y por supuesto tendrá que preocuparse naturalmente o no, porque estos cierres de los hospitales otro gran tema, ¿no, Santiago? Seguramente, sí, la primera vez que en democracia, sí, desde 1983 a la fecha, es la primera vez que se va a cerrar un hospital, como el Hospital Bonaparte en la ciudad de Buenos Aires, que se dedica a la salud mental, un problema, bueno, que afecta a una parte importante de la población y que no va a tener el resguardo necesario para ese tipo de enfermedades, para ese tipo de patologías. Veremos cuál es la reacción también, no solamente de la gente, sino también de otros sectores de la sociedad que en principio no estarían muy a favor de que se cierre ese hospital, ¿no? Así que también tiene problemas con el Hospital Garrahan. En fin, es parte del proceso que hemos hablado en alguna oportunidad, Carlos, acá en tu programa, cuando Milei dijo: soy un topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Bueno, esto significa destruir el Estado desde adentro. El cierre de hospitales, el aumento de la pobreza, el aumento de la indigencia, la cierre de más de 15.000 pymes, y cosas que se van acumulando, ¿no? Así que bueno, veremos cómo termina el año, bueno, para ver cómo empieza el otro. Claro. Ahora, ya en el plano estrictamente político, ¿no? Tenemos de que Casación Federal dará a conocer su decisión sobre la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Esto sucederá el 13 de noviembre y naturalmente la propia Cristina ahora ha anunciado que quiere presidir el PJ. ¿Le ve alguna chance? Sí, para presidir PJ puede ser, porque sigue siendo una dirigente
en el mundo justicialista muy reconocida, muy querida, muy valorada, y lo peor que puede hacer la oposición o el gobierno es victimizar a Cristina, ¿no? Porque la gente, si bien no vota por agradecimiento, tampoco vota por malos recuerdos. Entonces, lo bueno o lo malo que puede haber hecho el kirchnerismo ha quedado ya en el pasado. Y la gente lo que evalúa es el presente y lo que puede tener en el futuro. Y el presente es bastante complicado. Y el futuro viene bastante negro. Entonces, ante esa situación, creo que el tema de la esperanza, que era Milei en su momento, cambia de vereda y tal vez puede ser que otra vez sea el justicialismo la esperanza. Entonces, en ese sentido, le va a ser muy difícil al gobierno remontar un proceso electoral que se avecina bastante difícil para ellos, ¿no? Claro, y los observadores políticos van diciendo, Santiago, que estas medidas tan drásticas de ahorro, entre comillas, que quiere hacer Milei, es funcional a sus expectativas electorales para el año que viene. Es decir, a cambio de conseguir objetivos, hace estas cuestiones. Por ejemplo, el hospital mental que ya prácticamente le han puesto el sello de cerrado, bueno, va a generar también cuestiones, pero su objetivo es más bien electoral que de gestión. Sí, si es solamente electoral, creo que va por mal camino. No va a ser muy difícil, porque en la provincia de Buenos Aires, que es donde se va a definir la elección, hoy por hoy Milei está perdiendo casi, te diría, por goleada. Pretenden llevar de candidato en la provincia de Buenos Aires a Karina Milei, a la hermana. Bueno, quienes hemos podido escucharla en las pocas apariciones públicas que tiene, es realmente una mujer que hace torta, ¿no? No es otra cosa. Entonces, vos imaginate una confrontación electoral entre Karina Milei y Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Me parece hasta ridículo llevar ese tipo de candidatos, pero bueno, veremos cómo terminan de armar las listas, ¿no? Ahora, ¿cómo ha caído en tu ámbito de análisis y en la provincia de Mendoza en general lo que se aprobó a nivel nacional de la boleta única? Por ahora no ha tenido mayores repercusiones, no es un tema importante para la gente realmente, ¿no? Creo que el Poder Legislativo se dedica a cuestiones totalmente colaterales de lo que realmente está pasando en la sociedad. Así que la boleta única no ha tenido ninguna repercusión ni creo que la vaya a tener. Así que eso, cuando llegue el momento de la elección, habrá alguna propaganda, alguna explicación un poco más detallada, pero en general no es un tema que le importe a la gente, ¿no? ¿Y en Mendoza cómo es el sistema? Es una boleta única, es una boleta en la que aparecen todos los partidos políticos, con todos los candidatos, y uno marca, y nada más. ¿Para eso está bien o está mal? Para vos. Mira, en general parece que está bien, sí, a mí en lo personal me es indistinto, no vi ningún cambio significativo o algo que sea realmente novedoso y positivo para la elección, ¿no? Lo único era, en vez de ver en el cuarto oscuro una serie de candidaturas de distintos boletas, había una sola, en donde estaban todos los partidos políticos. Por ahí la letra de los candidatos y de los partidos es muy chiquita, porque son muchos, entonces eso tal vez puede tener algún tipo de inconveniente para algunos electores, pero en general no es un tema que hoy por hoy preocupe a la gente, ¿no? No, y en San Juan, oportunamente, seguramente ya hace rato que se está esperando, no hay novedades, pero el tema de la ley de Lema, Orrego, bueno, creo que el peronismo también vivió una experiencia igualmente amarga que la que sufrió Escobar cuando intentó aplicar la ley de Lema, así que creo que eso es lo que tienen que hacer rápidamente, ¿no? Sí, en el caso de San Juan son
algunas maniobras electorales que pretenden hacer los partidos políticos para dividir algún voto o alguna cosa así, pero en definitiva, cuando la ola viene en contra, por más ley de lema, por más boleta única o no que haya, cuando la gente se cansó, cuando la gente no vio las respuestas que estaba esperando en general, cambia el voto, porque le pasó en San Juan. Después de 20 años, la gente dijo, bueno, basta, tuvieron muchos errores, justicialismo, el último fue llevar al hermano de Sergio Uñé como candidato a gobernador, un verdadero impresentable, y bueno, y así le fue. Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo. Dale, Carlitos, gracias hasta por el momento. Bueno, ahí estaba Santiago Ale, el director de la compañía de análisis y diagnóstico, la consultora que, bueno, ha medido, como lo hace todos los días de cada mes, al presidente Milei, bueno, con los datos que nos ha compartido para nosotros. Así que nos estamos retirando. Esto ha sido todo por hoy y nos vamos a encontrar Dios mediante mañana a las 8 con una nueva edición de La Careta Política. Chao, gracias. Esto fue La Careta Política por Radio Alas.